Señor, gracias, Padre, por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy tienes una palabra de aliento para nosotros. Una palabra, Señor, que anhelamos escuchar. Una palabra, Señor, que consuele, que exhorte, que edifique cada vida, Señor. Padre, tú sabes la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Señor, muchos han venido con el deseo de que tú les des una respuesta a alguna decisión que tienen que tomar. Muchos, Señor, han venido ansiosos a que tú les consueles, a que tú, Señor, traigas paz, porque no hay paz quizás en algún corazón de los que están aquí. Espíritu Santo, tú que guías a toda verdad, habla a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, Señor. Padre, Señor, reprendo todo obstáculo, toda distracción pecaminosa, todo mal pensamiento, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, mi Dios, que hoy tu palabra va a hacer efecto en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la prédica de hoy se titula: Dios acelera los tiempos para el que sabe esperar. Amén. Dios acelera los tiempos para el que sabe esperar. Amén. Es una palabra tan hermosa. Y bueno, tenemos que entender que en la vida todos soñamos y buscamos en hacer las cosas en el tiempo correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Algunos de pronto están estudiando en el colegio y ya están programándose, ¿no? Organizando su tiempo y están diciendo, bueno, yo ahorita quiero terminar el colegio, graduarme y de ir a la universidad para que yo a los a los 23, 24 años ya estar graduado, y de ahí mis padres voy a hablar para ver si me apoyan y me voy a hacer una especialización a Argentina, Brasil, a donde sea, ¿no? Y ya tiene de pronto programado su tiempo y dice, yo quiero hacer esto en determinado tiempo. Algunos que tienen negocios aquí de pronto dicen, bueno, yo quiero ahorita empezar de esta manera el negocio, pero yo me programo para en 1 o 2 años expandirlo, y de pronto si tengo un restaurante, quiero de aquí a 2, 3 años tener una cadena de restaurantes, ¿no? Entonces uno se programa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos creen que en el orden está el Señor? Nadie. ¿Cuántos creen que en el orden está el Señor? Amén. A Dios le agrada cuando sus hijos son organizados. ¿Cuántos dicen amén? Porque al Señor le agrada mucho eso, ¿no? Pero hablamos de los tiempos, ¿no? Entonces algunos comienzan pues a organizarse con su tiempo y a decir, en este plazo de tiempo es que yo voy a hacer tal cosa. En este plazo de tiempo yo haré lo de acá, ¿no? Entonces, cuando el tiempo quizás lo podemos determinar nosotros, en los casos que yo le dije, pues está bien, ¿no? Pero a veces hay situaciones en las que nosotros estamos, que queremos que las cosas se den en un plazo específico de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces y generalmente el ser humano sufrimos de algo, que somos impacientes, diga impaciente. Y nos queremos hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo ya tengo un mes en este negocio, pero yo ya quiero montar el otro negocio y quiero hacer el otro negocio, pero ni siquiera arrancado bien con el que tiene, ¿no? Entonces, y dice, yo ya quiero eso, ya quiero lo de acá, ¿no? Yo ya quiero casarme y quizás todavía no eres ni profesional, ¿no? Entonces de pronto hay tantos ejemplos, ¿no? que en la vida tenemos, de que hay cosas que las queremos a corto plazo. Pero algo que tenemos que entender es que como cristianos esperar nos cuesta. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando de pronto ya tienes 10 años orando por una petición que aún no se cristaliza, entramos ¿en qué? En la angustia y en la desesperación, amén. Que queremos, tengo varios meses que no tengo trabajo y necesito, porque verdaderamente mi familia está sin comer. Y es obvio que se va a desesperar la persona. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo hace algunos años atrás, 10 años,
específicamente, yo oraba, y lo he contado varias veces aquí en la iglesia, oraba por un trabajo. Y yo cuando salí de la universidad, yo decía, ahora que salgo de la universidad, porque así se programa uno, ¿no? Voy a conseguir un trabajo. Como yo estudié tal carrera, así decía yo hablo de mí, ¿no? Yo decía, yo quiero trabajar en un banco, yo quiero trabajar en este lugar, quiero trabajar en este lugar, porque yo estudié para estar aquí, frente a una máquina, con aire acondicionado. Pues eso es lo que uno a veces se programa, pero no lo que Dios a veces quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo oraba y le decía al Señor, cuando yo salga y me gradúe, yo sé que tú me vas a dar un trabajo, Señor. Y resulta que yo me gradué y comencé a orar para que venga el trabajo, y no solamente que me acosté a esperar que el trabajo venga, sino que soy pues testigo firmemente de que yo solamente no oré, sino que lo fui a buscar también. Recuerdo que con mi mami, creo que fue con mi mami, hubo un tiempo que ya tenía mi título, y yo dije, voy a ir a todos los bancos que están por el Murciélago en Manta, por todo el malecón, y voy a dejarlos ahí para ver si me llaman, ¿no? Y fui, entregué como unas 10 carpetas. Dejé, ¿cuántas carpetas, no? Aquí en Puerto Viejo yo decía, aquí es más difícil, pero bueno, igual fui, dejé. Yo decía, ya pronto se dará, y no esperaba que haya vacantes, sino que iba a buscar, porque me habían enseñado que tú tienes que orar por el trabajo, pero también irlo a buscar. Entonces, pero hice todo eso y no venía la bendición. Entonces pasó un año de lo que hice, pasaron años, 5 meses, 6 meses, llegó 2 años y nada. Y las prédicas que te dice el Señor, ¿no? Que te voy a dar la bendición y la bendición va a venir, y ves, no venía la bendición. Entonces ya comenzaba como en mi corazoncito ya a ver una espinita ahí con Dios, ¿no? Tú dices eso, pero no lo cumples, ¿no? Y yo no sé si ustedes son así como yo, pero así estaba en mi corazón aquello. Entonces pasó 2 años, pasó 3 años, y no venía la bendición. Entonces ya comencé a perder la paciencia. No sé cuántos son como yo, pero no sea así usted sea paciente, amén. Entonces llegó un momento en que ya vino esa niña malcriada que no debe de haber, y ahí yo ya le dije al Señor algunas cosas de malcriada, ¿no? Y vine y le dije, Señor, ya llegaron 4 años de que yo me había graduado. Sí, 4, casi 4. Y no venía la bendición. Y entonces ahí hice no me acuerdo quién predicó, porque yo estaba en mi iglesia donde nací. No venía la bendición. Y comencé a llorar y a decirle a Dios, tú dices en tu palabra esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo de acá, he esperado esto, este otro. Y ya para entonces ya estábamos casados. Y el pastor, cuando yo me gradué, ahí casi nos casamos, ¿sí? Y ahí esperamos como un año, un poquito más, para tener a Gadiel. Y ahí empezó pues esta travesía, ¿no? Entonces el pastor me mantenía completamente él, ¿no? Entonces él se levantaba de mañanita y yo hacía el desayuno, pues, y él se iba a trabajar. Y yo, triste porque no tenía trabajo. Entonces él se iba. Y cuando él ya se iba, bueno, ya. Y en ese va y ven, llegué, como le digo, a tener 3 años y medio sin trabajo. Entonces yo a veces le decía al Señor, yo no estudié para quedarme en mi casa. Yo no estudié para solo criar hijos. Yo no estudié solo para que un hombre me mantenga. Yo quiero producir y tú no me das lo que yo te pido, Señor. Y lloraba, pero nunca pensé también como no me das, me voy al mundo. Eso sí no lo pensé, pero estaba con la espina aquí, ¿no? Hasta que Dios en su magnífica misericordia se acordó de mí, amén. Y Él, mis hermanos, me dio un trabajo que cuando Él me lo dio, no fue como los otros trabajos me decían, te vamos a probar 3 meses, te vamos a probar 3 meses. Él me dio de un nombramiento para la gloria del Señor. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Pero ¿sabe qué? El Señor me lo dio cuando Él ya había visto en mí que yo había aprendido a esperar,
Y yo recuerdo que teníamos nuestro niño y a veces íbamos de shopping y el dinero era pero justito para lo que teníamos que gastar en casa. Y a veces el niño me decía, quiero un KFC. Y yo le decía, no hay plata. No, Gadiel estaba chiquito, Noah no estaba ahí, esa niña más exigente todavía, imagínense, ¿no? Gadiel, no hay plata. Y es duro cuando tu hijo te pide algo de comer o algo que quiere que le compres y no tener, es durísimo, ¿no? Entonces, no hay. Entonces yo cuando oraba le decía, Señor, obra porque mi hijo nos pide y no tenemos como deberíamos de tener, Señor, para vivir un poco más modesto. Bueno, hasta que el Señor dio la bendición, pero Él la dio cuando, yo sé que Él me la dio cuando yo aprendí la lección de aprender a esperar. Pero hoy el Señor nos va a hablar algo muy distinto a aquello que de pronto siempre hemos escuchado. Y es que en sí la esencia de lo que Dios le enseña a sus hijos es a aprender a esperar. Pero hay momentos, y en lo que estamos viviendo actualmente, momentos acelerados. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo momentos acelerados. ¿O a usted no le pasa lo que me pasa a mí? Que me levanto 4:30 de la madrugada para vestirme, arreglar, hacer lunch, porque me tengo que ir a trabajar. Y resulta que me voy y créame, yo en el momento que usted menos se imagina, ya es la hora de la salida del trabajo, la 1 de la tarde. Y digo, y ya es la 1. Y ya pasó todo el tiempo. Y ya se fueron todas las horas, ¿no? Y cuando acuerda ya la tarde voló y ya de noche vamos a cepillarte los dientes, Noah, vamos que vamos a dormir. Y los días están yéndose rápido. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y bueno, los días pasan y también los años pasan. Amén. Entonces, pero vemos, mis amados hermanos, que vivimos tiempos acelerados. No solamente que el reloj está pero corriendo, sino que la sociedad, el mundo entero está girando de una manera muy rápida. Y resulta que el Señor en su palabra también habla de que cuando tú aprendes a esperar en Él, de que hay momentos en los que Él te puede responder hoy mismo, como hay momentos en los que también puedes esperar años. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vemos, amada iglesia, una historia maravillosa de Sara, una mujer que aquí la Biblia dice, vamos aquí a la palabra del Señor, donde dice la Biblia en el 11, verso 11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Cuál es la costumbre? La menstruación, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ya Sara, diría yo médicamente, ella ya no podría tener hijos, ella ya había cesado su menstruación, ¿no? Abraham sí, porque los hombres pues toda la vida pueden ser papás. Qué linda bendición que le ha dado Dios a los hombres, pero a las mujeres no, ¿no? Entonces, mis hermanos, Sara ya no podía. Entonces, cuando dice la Biblia que se aparecen estos tres seres, ¿quién eran esos tres seres, amada iglesia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Entre esos estaba Jesucristo, amén. Y Abraham les dio hasta de comer, porque ellos tomaron forma de carne en ese momento y comieron debajo de un árbol. Qué compañía tan linda, y comer con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debajo de un árbol, qué cosa tan maravillosa. Entonces, amada iglesia, estuvo ahí Abraham con ellos y ellos mandaron a ver a Sara y ahí le dieron una palabra y le dijeron, al cabo de 1 año tú vas a ser madre. Y Sara se rió, se sorprendió y dijo, pero si yo ya estoy vieja, en otras palabras, a esta edad, ¿Dios me va a dar hijos a mí? Entonces, amada iglesia, vemos que ahí viene una palabra y le dice, el otro año, el próximo año, por este tiempo, tú vas a tener un hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hubo ahí? Hay cosas que de pronto, como Sara, tuvo años esperando y no vino la bendición, pero hay un momento determinado en el que Dios acelera los tiempos y le vino y le dijo 1 año. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Hay momentos que tenemos que saber que hay puertas que se cierran para nosotros y decimos, pero ahorita no se dan las cosas, ahorita no se dan las cosas. Hay momentos en los que Dios permite
que las puertas se cierren, pero hay otros tiempos y otros momentos en que nosotros mismos somos los que paralizamos la bendición que viene para nuestras vidas. Y es ahí cuando tenemos que analizar por qué será, Señor, que no está llegando esta bendición o que tú no estás respondiendo a esta bendición. Señor, acelera los tiempos. ¿Y dónde dice la palabra del Señor? Y vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra del Señor: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hay momentos en los que Dios acelera el tiempo, acelera los tiempos. Y algunos aquí de pronto están esperando algo y hoy Dios le habla a su iglesia. Vienen tiempos acelerados para tu vida, donde va a venir todo eso que se había detenido, donde eso que tú le has estado pidiendo, Señor, ya lo necesito y no venía. Hoy el Señor acelera tiempos a nuestra vida, aleluya. El Señor está, amén. Vemos que Dios está acelerando muchos tiempos, muchos aspectos y está cumpliendo su palabra, porque estamos viendo señales que la Biblia dice que van a ocurrir antes del fin. Estamos viendo muchas señales como catástrofes, estamos viendo terremotos, estamos viendo tantas cosas que están aconteciendo, aún las sequías que aquí en nuestro propio país se está golpeando. Estas son señales de tiempos acelerados que estamos viviendo actualmente. Pero vemos aquí que a veces cuando no recibimos rápido la bendición, nuestra fe desfallece. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzamos a dudar y decimos, Señor, ¿por qué tú te estás demorando? ¿Por qué tú no estás respondiendo rápido a nuestras vidas? Pero hoy el Señor está hablando de que así como a Sara, en un momento que ella no se imaginaba, le dijo, en un año tú vas a recibir la bendición. Hoy Dios te dice, antes que termine este año, tú vas a recibir la respuesta de eso que tú le estás pidiendo al Señor. Dale un aplauso al Padre, aleluya. Aquí vemos, Sara tenía un anhelo tan grande y su anhelo tan grande era recibir un bebé. Cuando uno va a recibir una bendición, también a veces se detienen cosas. Pero ¿para qué se detienen las cosas? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Porque Dios quiere probar esa capacidad de esperar. Y esa capacidad es la que a veces no tenemos. Pero Dios hoy dice, voy a acelerarle los tiempos o las respuestas a aquellos hijos que han sabido esperar. Es decir, esta palabra es para aquellos que tienen años o meses y que ya te estás sintiendo ahogado y que no recibes la respuesta de Dios. Esta palabra es para ti. Dios va a acelerar su palabra. Aquí Dios dice en Jeremías 1:12 que Él va a acelerar, Él va a apresurar. Hay cosas que Él las apresura. ¿Cuántos dicen amén? Y yo recuerdo, porque hay peticiones que uno las necesita ya respondidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo hace unos años atrás, casi 7 años, 10 años. Nosotros esta iglesia la empezamos en la casa de la hermana Lucía, de mi mami, ¿no? Entonces ya la iglesia estaba creciendo tanto que ya no entrábamos ahí. Para aquellos que empezaron con nosotros, ellos saben que digo la verdad, ya no entrábamos. Allá está la hermana Mabel, que ella es una de las pioneras también. Ella está de que era célula. Amén. Entonces no entrábamos ya ahí. Entonces ya habíamos pasado ahí un año ya como iglesia. Y el pastor un día dijo, tenemos que salir de aquí, Mari, hay que ir a alquilar. Entonces, ¿y cómo vamos a alquilar? Si ve, no hay plata. Entonces decía, no sé, Dios algo tendrá que hacer, Dios va a obrar de alguna manera y vamos y alquilemos. Entonces bueno, teníamos un ahorro de las ofrendas y de todo, y decíamos, bueno, con este dinero vamos a pagar el arriendo en el lugar donde se dé. Y un día el pastor pasa hacia allá, y creo que era que me iba a dejar, no recuerdo, de mañanita, y él dice que cuando mira hacia el frente, es decir, al local que está al frente antes de él dijo, este es el local, este es el lugar que vamos a tener para la iglesia. Entonces, amados hermanos, él fue y averiguó cuánto costaba
Y pues ahí le dijeron un tanto de dinero. Y bueno, él dijo, bueno, así lo tenemos, porque sí teníamos ese monto para pagar el arriendo, ¿no? Pero de ahí le dice otra cosa el dueño, ¿no? Pero aparte de eso, usted tiene que pagar un mes adelantado. Eran 2 meses, creo que era, de garantía, ¿ya? Eso, era la garantía, 2 meses de garantía. Es decir, la garantía eran $1,000. $1,000 era la garantía. ¿Mande? No, porque fue al frente, no aquí, hablo de al frente. Ahí no era la pandemia todavía. Entonces, esos 1,000 que no habían, eran 2,000 ya, pues no había plata. Entonces, cuando el pastor viene y me cuenta, viene todo triste, ¿no? Y dice, hay para el alquiler, pero para la garantía no, y sin la garantía no nos van a alquilar, y ya, pues dice, ya no se puede. Entonces, y verdaderamente estábamos ya apretados ahí en la hermana Lucía. Entonces necesitábamos una respuesta ya de Dios, así como la que estás esperando hoy, que de pronto le vives diciendo al Señor, Señor, yo necesito ya una respuesta, pero a veces tú te demoras, Señor. Pero hoy Dios trae esa palabra de que Él va a acelerar esa bendición que tú le estás pidiendo para tu vida, amén. Entonces viene, y cuando el pastor me dice eso, y nosotros dijimos, bueno, no hay dinero, y aquí lo único que tenemos que hacer es comenzar a orar. Pero Dios nos tiene que responder pronto, porque si no ya tenemos que ir a la carretera, ¿no? Entonces comenzamos a orar. Y decíamos, pero hoy, Señor, tú tienes que responder, porque seguro que ya mismo alquilan ese local. Porque créanme, hermanos, un local muy bonito, y decíamos, ya mismo se lo ganan. Entonces nos pusimos a orar. Y en eso le dijimos al Señor, Señor, trae esa bendición, porque no la tenemos, no sabemos de dónde, pero tú vas a traerla, Señor. Entonces comenzamos a orar, y uno de los hermanos que estaba en la iglesia dijo, yo les presto ese dinero. Pero usted sabe, a mí no me gusta así andar prestando, créame, no soy partícipe mucho de eso. Pero bueno, como la situación lo ameritaba, dijimos, bueno, cojámosles. Y ahí por fe le dijimos, en menos de un mes nosotros le vamos a pagar. No sé cómo, pero le vamos a pagar. No se preocupe, pastora, dice, yo les presto. Con tal de que cogimos y pagamos los $1,000. Pero nosotros no teníamos totalmente ese gozo, porque no queríamos estar prestando. Y comenzamos a orar y seguimos orando. Y le dijimos, Señor, respóndenos. Creo que no llegaron a 3 días, en que al pastor le debían un dinero de la universidad, creo. De la universidad. Que lo tenía él acumulado, que no le habían pagado unos meses. Entonces vinieron y le pagaron. Y era un monto un poco fuerte. Entonces dijimos, Señor, gracias, porque tú proviste, Señor. Y cogimos y le pagamos al hermano que había prestado. Y la iglesia arrancó desde ese momento. Y le digo algo, hermanos, no ha habido un mes desde hace 10 años, porque tenemos pagando 10 años, que Dios nos haya dejado sin ser fiel. En tiempos de pandemia, donde no había ingreso de nada, donde aquí nos hizo cultos, porque aquí lo saben, hermanos, no podía hacerse cultos, y los hacíamos por el Facebook. Pero no hubo un mes que no hubiese para pagar el arriendo, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar muchas cosas que usted ve aquí. Y no sé cómo Dios ha hecho, pero Él ha acelerado la bendición para esta iglesia de una manera impresionante. Si aún no ha llegado esa bendición que tú le has pedido a Dios, es porque Él
quiere probarnos en saber esperar. Pero si ya ha pasado un tiempo prudencial y tú sigues esperando, yo no sé a quién le está hablando Dios en esa mañana, pero Él le está hablando a esas personas que le están diciendo: Señor, necesito ya esto, porque quizás mañana tienes que pagar una deuda, porque quizás mañana tú sabes que se vence el tiempo en que el banco te va a llamar. Pero hoy el Señor te está hablando que Él va a acelerar la bendición para tu vida. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él acelera su palabra, Él acelera los tiempos, Él mueve las cosas que tiene que mover para bendecirte. Pero ¿sabe a quién Dios le responde así? A un hijo que verdaderamente ha aprendido a esperar en el Señor. Pero no cuando somos que queremos andar a lo loco, acelerados en todo. Porque el apresurarse también produce cansancio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a veces cuando nos aceleramos, hacemos las cosas a lo loco. Y Dios primero, antes de coger y darnos una bendición grande, en el momento que le pedimos, Él tiene que cerciorarse que su hijo está preparado para recibirla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios va a acelerar los tiempos, Dios va a acelerar la bendición. Si tú le estás pidiendo al Señor: Señor, yo ya necesito esta bendición en mi casa, yo ya necesito que tú me respondas esto. Y yo me maravillo porque hay personas que el Señor les acelera los tiempos como Él quiere, porque Dios trabaja como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y hay personas que cuando se entregan a Cristo, no pasa ni un mes que ya viene con la mamá, con el papá o con los hijos. Y gloria a Dios por eso, por esos tiempos acelerados que Dios les da, de darle esa bendición. Porque darle la bendición a alguien de que tu familia toda venga a los pies de Cristo es algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el Señor le habla a aquellos que de pronto tienen años siendo solos aquí en la iglesia. Y yo admiro a David, que le decimos Timoteo, porque tienes años viniendo solo a este lugar. Y así hay muchos hermanos que quizás tienen años viniendo solos a la iglesia. O de pronto hay personas aquí que vienes años viniendo y tu familia está apartada del camino del Señor. Hoy el Señor te dice: voy a acelerar los tiempos, voy a acelerar los tiempos y voy a obrar para que pronto venga toda tu familia. Voy a acelerar los tiempos y voy a obrar para que recibas esa bendición. Así como Sara, el Señor le dijo: en un año tú la vas a recibir. Hay muchos que de pronto le están diciendo: Señor, no permitas que termine el año y mi vida sea de la misma forma que la estoy viviendo. Hoy Dios te dice: si tú te dispones, yo voy a acelerar cambios en tu vida que no te imaginas. Hoy Dios te dice: voy a comenzar a hacer cambios en tu vida de una forma acelerada. Hay formas en las que Dios está trabajando ahora en las personas. Formas que de pronto vemos como un apresuramiento en el mundo entero. Aún en las profecías de la Biblia vemos que la ciencia está aumentando de una manera increíble. La tecnología está aumentando de una forma demasiado acelerada. Y por eso Dios también en estos tiempos se acelera. Se acelera en ganar almas para su reino. Se acelera nuestro Señor en que la iglesia se avive, se levante. Dios quiere que en este tiempo nos aceleremos en muchos aspectos. Acelera tu tiempo, te dice el Señor, en predicar mi palabra. Acelera tu tiempo, te dice el Señor, en pelear las bendiciones. Si tú quieres la bendición, tienes también que acelerarte en pedirla. Acelérate orando, acelérate clamando y diciéndole: Señor, responde a esta petición.